Pero, en cambio, sí van a salir mal si no saben contestar esto. El objeto de la historia, el concepto moderno de la historia, el método histórico, las etapas históricas donde se puede equivocar, lo nuevo, las fuentes, las ciencias auxiliares, la historia del derecho. Entonces ustedes ven que dentro de la misma unidad van a haber puntos más importantes que otros. La técnica, señores, es sentarse. Y una vez que se sientan en la mesa, ustedes van a sacar bolilla número 1 o 5. Ustedes eligen la bolilla que mejor están preparados. E inmediatamente comienzan a hablar. Ahí está el secreto. Cuando nosotros rendíamos libres, tiempo atrás, cada examen de mesa libre era hora y media, 2 horas y media. Las mesas eran maratónicas, eran semanas, mañana y tarde. Y nosotros teníamos que dar una clase, hablar en mesa delante de todos los profesores 30, 40 minutos. Hoy eso es imposible, porque ustedes deben desarrollar esta actividad que yo le digo innata de preparación, de lectura, de coordinación entre lo leído, lo estudiado y el programa para poder hablar. Ustedes se sientan en la mesa y dicen, profe, no recuerdo, hágame preguntas. Y eso es lapidario. Chicos, eso es fatal porque el presidente de mesa o yo que estoy presente, y bueno, tiro una pregunta y puedo estar tirándole un misil. En cambio, cuando ustedes comienzan a hablar y desarrollar el programa, uno dice, ha leído. ¿Se da cuenta de dónde ha leído? Depende cómo habla. Porque uno básicamente hasta que forme su carácter, sus conceptos jurídicos, su comprensión, lleva años. Esto es un trabajo, obviamente. Uno copia. Y cuando uno está hablando dice, Caletti, Martire, Celso Lorenzo, tal otro autor. Es importante eso. Importante. El autor, el que ustedes desarrollen, el profesor se da cuenta. Pero ustedes deben hablar fluidamente, tratar de hablar fluidamente. Para que no se haga ese corte, ese silencio, en el que ustedes se presentan, se sientan y dicen, pregúntenme. Y bueno, uno le dice, a ver, habla del abordaje de la historia, para comenzar a entrar en primer punto. No es definitivo, no van a salir mal porque no sepan eso, pero es para calentar motores, para que ustedes comiencen a desarrollar su acción intelectual. Y ya no dan ahí. Se le hace otra pregunta también que no es de vital importancia. 1, 2, hasta 3 preguntas de menor importancia. Y ahí uno comienza con las dudas. Bueno, si no sabe el abordaje, no sabe esto, ¿sabes? Comienza a hacer las preguntas más importantes. Y bueno, 5 o 6 preguntas a veces se realizan, 3 de menor valía, 3 de importancia en el programa de la unidad, y si no se responde, uno lamentablemente sale mal. Entonces es distinto cuando uno habla. Nuestra técnica era encantar a la mesa. Nosotros nos sentábamos en la mesa y hablábamos. No sé de qué, pero hablábamos. Porque la técnica, y eso nos decían los profesores de nuestra época, la década de 80. Señores, cuando ustedes se sientan en la mesa y se callan, murieron. Porque los misiles vienen de todos lados. Está el presidente, los 2 JTP, el adjunto, el adscripto, hasta los alumnos ayudantes, todo el mundo pregunta. Entonces uno debe hablar. Y al hablar debe construir la unidad y encantar al titular de cátedra. Se le habla en este caso al doctor Ramírez Blachi. Y a los que están al lado, obviamente. Se explica la materia. Se le trata de colocar a gusto a toda la mesa, ¿no? Y bueno, entonces las preguntas se van a hacer, si uno expone, comienza a exponer, como sea, va hablando, ya son preguntas para rellenar los huecos. Porque si uno va hablando, pasa ahora. Antes nos dejan hablar 30, 40 minutos. Ahora uno se sienta, me titula la unidad y en 10 minutos dice, terminé, doctor. No, uno debe desarrollar un 20, 30 minutos la unidad. Y entonces uno comienza a preguntar ¿qué? Los puntos que uno salteó. O porque se olvidó por los nervios, o porque uno enganchó, uno comienza a hablar, no hay una clase igual. Yo esto puedo hacer dentro de media hora lo mismo y no van a salir igual. Entonces uno puede tomar un camino y ese camino olvida algún detalle. Pregunta eso nomás al profesor. Y si uno acierta, listo, pasamos a la otra unidad.
que generalmente, si se anduvo bien en hablar y responder, se hacen una o dos preguntas. Comenzamos de nuevo con una pregunta fácil, una más elevada, y si se contestan esas dos, una intermedia, ya está. Hay un conocimiento general. Bueno, ahora no, Omar y Javier, ¿hay algunas preguntas ya de los chicos todavía? ¿Nada? ¿Concreto? No, aún no, doctor. Bueno, ahora entramos entonces por unidad. Creo que esta aclaración viene bien. Va a venir bien para todo el desarrollo de futuro de mesas libres. Con respecto a la unidad 1. En la unidad 1, señores, los elementos importantes de esta unidad en particular es, como le decía recién, no significa que los otros temas no deben hablar, no deben estudiarlo, deben leer el objeto de la historia. Es clave. Ahí yo desarrollo el concepto de Sorraquín BQ. Este concepto de Sorraquín BQ está desarrollado en base a su libro, ¿no es cierto? Lo pueden encontrar también en el libro, básicamente, de Ricardo Levene, en el manual. Ahí está extensamente tratado. Y es importante, el objeto de la historia. No vamos a describirlo porque si comenzamos a describir a la clase, se nos va la hora y pico. El saber que hicieron los hombres en un determinado momento con una organización social, política, económica. Entonces, para que el sistema en su momento de la monarquía funcionase, había todo un conocimiento de la organización, o mejor dicho, una organización social, política, religiosa, económica, que daba un sustento a esa monarquía, en este caso, la monarquía ibérica, que gobernó estos tiempos por casi 400 años. Había un sustento de comunidad en España y en América, de comprender y estar en un mismo mundo, una cosmovisión. Le doy un ejemplo, no es polémica. Es imposible integrar algunos conceptos o institutos jurídicos que hoy tenemos, como por ejemplo el aborto recientemente sancionado, el matrimonio igualitario, la percepción de género en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión social, política, jurídica y religiosa, no económica en este caso, tenían una forma de ser, una forma de pensamiento. Ustedes dirán, y bueno, se evolucionó, perfecto. Otros dirán, no se evolucionó porque eso nadie, digamos, aprendan, estamos en la Facultad de Derecho, se enseña teoría, elementos, nadie dice que debe opinar y pensar tal cual yo le estoy explicando a ustedes. Yo en mi clase doy ejemplos y ustedes tienen que tomarlo para su conformación jurídica. Siempre de acuerdo o dentro de la ley, todo es permitido. Dentro de la ley, todo está permitido. Bien. Ese es el elemento que ustedes deben tener entonces, el objeto de la historia, la percepción de estos elementos, el concepto moderno de la historia, cualquiera de los que ustedes quieran, siempre cuando se pide un concepto general. Puede ser el de Levene, Sorraquín BQ, puede ser el de Bernheim. Concepto moderno de la historia. Ustedes de paso pueden ir fotografiando estas placas con su teléfono, o ahora veo cómo lo elevo al chat, o vemos cómo lo hacemos eso. Pero ya tendría que pedir autorización porque este es el manejo interno de las clases. Entonces, no. Pero bueno, veo si me autorizan este detalle. Pero ustedes pueden ir fotografiando de forma informal. ¿Cuál es el punto central? El punto 1 de la unidad 1. El método histórico. Clave. Quien no sabe método histórico, objeto, pero sobre todo método histórico, no puede aprobar una mesa libre. Es clave porque el método histórico conlleva la actividad del profesor que hace historia, del alumno que estudia historia, del historiador que escribe, en mi caso cuando escribo algo a través de la Junta de Historia en los congresos de la historia de Corrientes, y lo que me toco temas sociales políticos, pero sobre todo la guerra de Malvinas,
es uno de los elementos que generalmente yo trabajo, el juez, aunque le parezca mentira, hay un fallo, que es el fallo, no recuerdo ahora si es el fallo Casal, no obstante allá abajo en la placa dice sentencia judicial, ya le explico rápidamente esto del método histórico, donde la Corte establece, creo que es el fallo Casal, pero pongan ustedes en Google Corte Suprema, método histórico de la Nación Argentina, ¿no? Y ustedes se van a sorprender porque remite la Corte al juez, que el juez en la reconstrucción de los hechos, es un caso de tipo penal, en la reconstrucción de los hechos para lograr la verdad completa, debe realizar los mismos pasos que el historiador. El historiador serio, obviamente. Si elegimos a Piña, no, porque sabemos que Piña escribe para quien le paga, entonces malversa datos, etc. Pero estamos hablando de un Galetti, de un Levene, de un José María Rosa, de un Ibarguren, de un Manuel Gálvez, de Martiré, de Levachi, de quien fuera de estos notables, lo que escribe en sus libros, uno puede estar o no a favor, incluso de Mitre, pero está basado en documentación. La documentación que respalda, no el parecer, él dice que eso pasó sin prueba alguna. Y este es el detalle entonces que la Corte Suprema establece que el juez debe aplicar el método histórico para reconstruir los hechos. La sentencia, si alguien tiene vinculación con el Poder Judicial o alguna vez una sentencia entra en internet, van a ver que la sentencia tiene una triple acción, una triple línea, digamos, tres partes grandes. Los vistos, lo considerando y el fallo. En los vistos, señores, es el punto 1 que ustedes dicen la búsqueda. En el visto de un expediente, de la sentencia estamos hablando, está todo el paso de la reconstrucción del expediente. ¿Qué hace el historiador? El momento bibliográfico, temático, erudito, todo el buscar los datos pertinentes. ¿Cuál es el segundo paso? La hermenéutica o crítica. Esto es el considerando. El juez en el considerando va desarrollando las incongruencias del expediente. Pero el actor dice tal cosa, trae un testigo, pero el testigo del actor nos dice lo contrario a lo que el actor propone. O sea que el propio testigo del actor está en contra de la posición del actor. Esas son las contradicciones que es lo que allá establece la crítica, que es la autenticidad, la veracidad. ¿Por qué yo digo que Piña tiene graves problemas en sus libros? Porque no resiste la parte 2, que es la hermenéutica de la crítica. En sus libros, Mujeres Audaces, algo por el estilo, relata un dato de supuestas cuestiones de género de una leyenda que es Anaí Guaraní, y él lo vincula con un hecho personaje histórico, cuando una leyenda, y lo coloca con adelantado, o sea, que establece en 1581, entonces tiene graves vicios entre lo que expone, con los personajes que une y con el hecho histórico. ¿Me entienden? Eso es clave para uno poder criticar, valorar, dar los hechos. Y por último, la sentencia tiene un fallo. ¿Y qué es el fallo? El fallo no es ni nada más ni menos que la conclusión, donde el juez dice, dado tal cosa, tal cosa, tal cosa, fallo esto. Y es lo que el historiador realiza. La conclusión del historiador, luego de todos los pasos de investigación, de profunda crítica y estudio de toda su documentación y lo que tiene digamos, en su estructura de trabajo, de pesquisa, de elementos, ahí están las fuentes, etcétera, etcétera, va obviamente a desarrollar el libro, que es la conclusión, o en los capítulos finales del libro. Bueno, esto carece de importancia, son las edades, para que ustedes se puedan ubicar en los hechos. Las fuentes, hay cientos de fuentes y ciencias auxiliares, eso mírenlo, están en todos los libros. La historia del derecho, ¿cierto?
sujeto y objeto, no es tan importante. Es importante, pero no es un detalle general. Sí es esto. Esto es sumamente importante. Porque cuando hablamos de la historia del derecho, estamos hablando del conocer un conjunto. A ver, vamos a la historia del derecho que tenemos acá, el concepto pequeño, ¿no? Comprende el estudio de los sistemas jurídicos del pasado, que lo estamos haciendo en toda la unidad de 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, abarcando la faz pública, privada, la conformación de las partes históricas, ¿no es cierto? Y que contienen o reúnen un conjunto de datos e intereses. ¿Y cuál es la división? Es un error garrafal en la mesa de estudio. Cuando se pregunta la división del derecho argentino. Señores, el derecho argentino, o la historia, mejor dicho, del derecho argentino, está conformado, aunque le parezca mentira, por una primera etapa que es el derecho castellano. Ustedes en mesa deben decir qué es el derecho, la evolución, ¿no es cierto? La historia del derecho, para decir hoy, el derecho argentino, tal cosa, tiene una evolución, etapa 1, derecho castellano. Etapa 2, derecho, o se suma el castellano, más el derecho indígena, que es el derecho preexistente a 1492. El derecho castellano, ya vamos a ver más adelante la evolución, es a 1492 como fuente básica, fundamental, las partidas. ¿No es cierto? El ordenamiento de 1156, que es el sumum de la evolución del derecho español, que reúne fuentes de todos los pueblos que pasaron por España, judíos, celtas, íberos, germanos, romanos, fenicios y la iglesia, o sea, el derecho canónico. Esa conjunción maravillosamente llevada a la práctica por Alfonso X el Sabio es las partidas. Y además de la partida tiene el Speculum Politicum, que es el libro del buen gobernante. Otra obra monumental jurídica española que aplicaron en su gobernar los reyes posteriores a Alfonso X, sobre todo los reyes católicos y sus nietos, hasta la llegada de los Borbones, que desechas en el manual pues, porque vienen con el despotismo ilustrado de los franceses, ¿no es cierto? Ya estamos hablando en el año 1700. Pero volviendo a esa evolución, entonces el derecho castellano es ese derecho que estaba en vigencia en 1492 cuando arriban los españoles, que va a seguir evolucionando. Más el derecho indígena, un conjunto de normas de las tribus que no era uniforme, porque algunos estaban más desarrollados, otros menos, más lo universalmente reconocido a España, que ninguna nación realizó, porque ni Roma pudo hacerlo. Recuerden que Roma tenía el derecho romano, que es maravilloso, de ahí la evolución del romano más el canónico, sobre todo, es el derecho español, castellano sobre todo. Roma mantenía separado, esto es clave que ustedes interpreten, Roma mantenía separados los derechos y las poblaciones que tomaba fuera de Roma, ¿no? Estamos hablando de las provincias que iba sumando. En las provincias que iba sumando, por ejemplo, allá las Galias, o por ejemplo, en el Medio Oriente, Palestina, ¿qué ley se aplicaba para el natural de esas tierras? Las leyes propias. Ahora, cuando un romano estaba implicado con un natural de esas tierras, se aplicaba solamente el derecho romano, sí, no el derecho natural. Pero ese derecho natural estamos hablando del de las tierras, las Galias, algunas normas del derecho germánico, o las normas que vienen de la Biblia que estaban, digamos, en el Antiguo Testamento en uso en la Palestina histórica, no eran aceptadas por Roma, estaban separados. En cambio, España hizo algo majestuoso, que es la unificación de su derecho castellano con los que, o las normas del derecho indígena preexistente, que fundamentalmente va a ser incorporado al sistema jurídico.
entonces eso se va a incorporar. Y esa evolución se va a llamar derecho indiano. ¿Sí? El propio derecho castellano en España tiene una propia evolución en América, que es la sumatoria de lo que queda en pie del derecho indígena y a partir de ahí de la producción del derecho. Básico, clave este detalle. Es fundamental conocerlo. Ahora bien, con relación al derecho patrio propiamente, es el que comienza con su evolución desde 1810, precodificado hasta la constitución de la primera Constitución Nacional de 1853, y luego desde, obviamente, esa fecha. Las etapas, ahí ustedes ven lo que estuvimos hablando. Estas son fuentes específicas ya para el trabajo que ustedes deben realizar si quieren ahondar lo que es el derecho castellano, las fuentes. Y el otro tema clave es la pervivencia, porque ahí ponemos el acento. Es el tema preferido de la cátedra. No hay integrante de la cátedra B y de las otras cátedras del derecho de historia constitucional que no le apasione el derecho indiano. Claro, porque nosotros estamos reviviendo en nuestras unidades, gran parte de la misma, el 1400, 1500, 1600, 1700, con normativas, leyes, fallos, que se transcriben, que se estudian, que están acá en el archivo histórico, por ejemplo, de Corrientes, en el archivo central de Sevilla. Y esa evolución ese derecho indiano sobrevive, sobrevive a la Revolución de Mayo. Gran parte, todo el derecho indiano queda como norma general que el derecho indiano está en pie y subsiste, siempre que no sea cambiado en partes. Entonces, a medida que se lo va cambiando, se lo va derogando, se lo va abrogando, es decir, se lo deroga específicamente o va dejando, queda en desuso, derogación o abrogación, surge el nuevo derecho, que es el que ustedes saben de derecho patrio. Pero ahí está la clave de todo el sistema. Y es algo que ustedes deben tener estas preguntas que están ahí, que se responden básicamente, que ya lo estoy diciendo a toda velocidad, que el derecho castellano indiano no desaparece, sobrevive, hoy sobrevive. A ver, cuando, por ejemplo, hablamos del juicio de residencia que tiene media sanción en el Congreso de la Nación, ¿de qué estamos hablando? De la revivir o establecer un instrumento que estuvo en vigencia allí. Cuando la Constitución Nacional de 1994 incorpora las propiedades colectivas de los pueblos llamados originarios o mal llamados originarios, porque hay un planteo, nadie es originario de América. América es un continente trasplantado desde el estrecho de Bering, desde Siberia, desde las islas de Oceanía y luego desde Europa, las tres corrientes migratorias de América. La línea directa de Oceanía hacia el Perú. Por vía terrestre, cuando estaban unidos el saltito de islas entre Asia y América a través del estrecho de Bering, allá arriba. Y luego la tercera corriente migratoria europea, obviamente con la llegada de España. ¿Y a qué me refiero con este detalle? De que ese derecho incaico de tierras colectivas, el AIU, fue incorporado al derecho indiano y sobrevivió en el derecho indiano y hoy fue rescatado e incorporado en la Constitución Nacional. Entonces ahí son claros ejemplos de la sobrevivencia de las normativas del derecho indiano. Todo esto está desarrollado en un trabajo que está en la página del doctor Dardo Ramírez Blacchi, que es un trabajo del doctor Levaji, Abelardo Levaji, Sobrevivencia o Supervivencia
del derecho indiano. Además está tratado en los 2 libros recientes de Ramírez Bracci para las primeras unidades. Me refiero a, primero, nociones de las instituciones indianas y 2, sentencias judiciales. Fíjense ese detalle en esos 2 libros. Sentencias judiciales, señores, es un libro de casi 200 hojas, en los cuales en las primeras 60, 70, 80 hojas, Ramírez Bracci y el doctor Villagra, que son los autores del libro, o sea, cátedra B y cátedra A, hacen un estudio de la evolución del derecho español, o sea que todo el punto de la unidad 3 de la materia, perdón, punto 3 de la unidad 1, y todo esto de la supervivencia del derecho indiano está tratado ahí. Pero fíjense, trae un ejemplo práctico. Traen un conjunto de sentencias judiciales del año 1900 a 1904, inicio del siglo XX, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, de los expedientes judiciales, que están basadas en ¿qué? En las partidas, en el derecho indiano, en el derecho castellano, ya con la vigencia del Código Civil de 1871, pero el basamento ideológico y filosófico de esas sentencias están en una relación directa entre lo fallado, es decir, lo decidido, y sus fuentes del derecho indiano, con la interpretación intermedia del Código Civil que recién se iniciaba. Maravilloso, fantástico, para que ustedes vean la importancia de ese detalle. ¿Cómo no se va a preguntar en Mesa Libre la supervivencia del derecho indiano? Y hay un error, que los alumnos no estudian ese tema. No sé por qué, porque siempre se recalca. Bueno, ahora vamos al punto 2. Ya veo, Mari Javier, que vamos a atendernos un ratito más de las 10:30, porque mira dónde estamos recién. Pero bueno, vamos a toda velocidad y con un cúmulo de información y de datos para los alumnos. Con respecto al punto 2 de la unidad 1, es clave el desarrollo de los justos títulos. Los justos títulos son los títulos que España va a tener, ¿no es cierto? Que acá lo vamos a encontrar. Acá está la definición de los justos títulos, el derecho a descubrir, conquistar, etcétera, etcétera. Las bulas papales específicas, acá las ven, donación, partición, que son las famosas interchetera, o bulas alejandrinas, la eximia devotionis, la fidelum y la bula de ampliación. Es un conjunto de bulas porque acá hay no vamos a entrar en esta discusión que hoy en día es áspera, porque se producen algunas situaciones insólitas para decir que América estaba descubierta, que América estaba integrada. No, señores, ese mapa que ustedes ven ahí es el mundo conocido, integrado. Sí, el África, Europa, Eurasia, Oceanía, no todo, gran parte, estaba integrado de una u otra forma, sobre todo, Europa, a través del Mediterráneo, con el lejano, perdón, el Medio Oriente, con lo que después es Turquía, la zona central de la Rusia europea, y el traspaso hacia Irán, India, China. El África era conocida, pero no estaba explorada. Ahora América, nadie sabía. Nadie en el continente sabía. Perdón, en todo ese mundo integrado sabía de la existencia de América. Algunos van a decir, no, los vikingos vinieron en el año 900. Y sí, hay algunas poblaciones, pero los vikingos volvieron a Europa y dijeron, yo lo descubrí. Ahora dicen que los chinos vinieron en 1421. Parece cuento chino, ¿no? Porque, ¿dónde están las pruebas? España vino, llevó la noticia e integró al mundo, porque inmediatamente, este es el mapa, luego ya, obviamente, América va a ser integrada al mundo, por España, que va a dar la noticia al mundo de la
Está bien, primero el descubrimiento de islas, no se sabía la conformación, pero imagínense que en 1492 se tocó tierra, perdón, de las primeras islas del Caribe, y para 1503 ya había un mapa prácticamente con las coordenadas de la América. Estamos hablando de un periodo muy breve, en el que no había GPS, no había internet, no había WhatsApp, no había satélite, y si vemos los mapas de integración de la América al mundo, eran prácticamente exactos, donde ahí se toma la dimensión de lo que se había descubierto. Bueno, las bulas son muy importantes, acá están más bien descritas. ¿Qué es la importancia de las bulas? Recuerden ustedes que España pertenecía a Europa. Europa en ese momento conformaba el sacro, venía, ¿no? Venía fragmentando, pero venía del Sacro Imperio Romano Germánico, donde la autoridad política era de un emperador, que luego cuando cae Roma, eso se diluye en los distintos reyes de Europa, pero siempre la aspiración a que una corona reunifique todas las coronas, y obviamente la otra pata, que era, ¿cuál? La cuestión de la religión. Por eso sacro, que da la idea de religioso, de santo, Imperio Romano Germánico, que era esta es la evolución de la caída de Roma con la incorporación de los germanos a Roma y al gobierno de Roma y el gobierno de la Iglesia en Roma. Ustedes saben que cuando en el 400 y pico cae el Imperio Romano a Occidente, la única institución que queda que enfrenta a los germanos es la Iglesia, no la institución romana ni el ejército romano vencido. Y ahí se produce una transculturación y una unificación que los germánicos adoptan, ¿no es cierto? Interpretan las institucionalidades romanas y la religión. De ahí surge esto que yo le decía. Y esa es la idea europea de una especie, salvando la distancia, de una comunidad europea o de una nación de un conjunto europeo. Donde, ¿quién era el árbitro? ¿Quién era el juez superior entre esos reyes? El Papa. Por eso era de suma importancia, cuando se produce el descubrimiento, España va y avisa, le dice a los otros reyes, cuidado, yo descubrí allá una coordenada isla, y va rápidamente a Roma para solicitar esto. Y el Vaticano, Roma en ese momento, a través de Alejandro VI, lo va a dar en donación, con cargo. Que entonces ya sabemos ustedes que es no el título de propiedad, sino la donación para el usufructo de la tierra con el cargo de, en esa incorporación a la corona, con el cargo de evangelizar si hubiese seres humanos. Que es lo que va a pasar luego con el testamento y la famosa reunión del año 1500, donde se establece que los indios son humanos, tienen almas, y por eso comienza el proceso de evangelización. No son esclavos, otro grave error, ya vamos a llegar al momento, pero hagan acordar y graben ahí o anoten para preguntar. Grave error cuando los indios técnica y jurídicamente no son esclavos, son siervos, vasallos de la corona, como el último de Castilla. Que en la práctica después hubiese errores, otra cosa, pero no son esclavos. Lo único esclavo que vieron fueron los traídos de África. Cuidado con ese detalle. Error grosero en las mesas de examen. Bueno. Y las bulas, entonces, donación e interchétera, donación y demarcación, que interchétera significa demarcación, de donación y la de demarcación, es el dar entonces este territorio nuevo. Pero Portugal, que ya había tenido bula y estaba circunnavegando el África, tenía un problemita ahí, porque decían, ¿no será que los españoles entraron en nuestras áreas de influencia? Por eso va a haber la Duduziquidin, que establece claramente un principio. Si hay alguien que sabe de navegación, va a ver que dice todas las islas y tierra firme a occidente y mediodía de navegación. Significa línea recta desde el estrecho de Gibraltar, la partida del Mediterráneo, en una línea. Ahí pasa mi mano, ¿no? Así, ¿vieron? Línea recta. ¿A dónde? A lo desconocido, a América.
porque si uno hacía esta navegación, bajaba, entraba en las aguas portuguesas hacia el África. Y la navegación a América, obviamente, es en una... Ahí pasa otra vez mi mano. ¿Pasa? ¿No pasa? No. Se perdió el cursor que era mi mano, ¿no? Bueno, en una línea recta de navegación. Fíjense el detalle ese. Luego se va a complementar, acá tenemos unos mapas, ¿ves? Ahí están viendo ustedes, en amarillo, la división papal. Entonces, la línea de navegación recta, esperen que un segundito, debe haber por acá, esperen un segundo, si puedo verla, compartir más, para verla. Bueno, ¿ven un cursor blanco? ¿Llegan a ver? No. No. ¿Sí? ¿Sí? No. La pantalla quedó en Sí. la Filmina 9. Claro, perfecto. Lo que pasa es que estoy queriendo activar el lápiz, que debe estar... Yo sí estoy viendo dónde está mostrando. En este momento está sobre Portugal. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, miren el cursor. Entonces la línea esta amarilla es la de división. Y esto es lo que yo le daba el concepto de navegación a occidente. Entonces en América, por si se navegaba así, se navegaba al África. Y la línea azul, señores, es la demarcación política con el Tratado de Tordesillas. Los portugueses logran sentarse con España y correr un poco más la línea a occidente y tocan tierra. Fíjense, eso era Portugal, debería haber sido el Brasil. Miren lo que es el Brasil ahora, por un avance que después es largo de explicar, pero entre 1580 y 1640 España anexó a Portugal. Y en ese tiempo, más allá que tenían divisiones territoriales separadas, y ahí, por eso, cuidado, hay un error. Alguien, no sé en qué apunte, no libro, hablan de 5 virreinatos en América. Y es un error. En la América española hay 4 virreinatos. Los 2 principales, ¿no es cierto? Perú, México o Nueva España, Nueva Castilla, y luego el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de el que está en Venezuela, que se llama de Nueva Granada. Ahora bien, está el otro virreinato que era el del Brasil, pero no estaba integrado desde lo que es el Reino de Indias. El virreinato del Brasil se gobernaba en el tiempo entre 1580 y 1640 a través de la corona española, pero sin el Consejo de Portugal. Entonces está mal respondido, 5 virreinatos. No sé quién incorporó ese detalle, que a partir de ahí muchos alumnos en los exámenes libres y en los exámenes de curso nos hablan de esos 5 virreinatos. En algún punto está, pero es un error que ahí está la diferencia. Y bueno, en este marco, estos 60 y pico, 70, 80 años que estuvieron unidas, hubo un relajamiento en el control de las fronteras internas de esta línea. Y ahí el Portugal, que nunca se sintió parte de España, aprovechó para avanzar hacia adentro. Bueno, vamos a seguir entonces, a ver si puedo seguir con las placas. Bueno, la división del Nuevo Mundo, el Tratado de Tordesillas. Bueno, pregunta de examen. ¿Cuáles son los justos títulos? Los justos títulos son únicamente las bulas papales. Esas son los justos títulos, entendido por la historiografía como el título efectivo, máximo, pleno de dominio que va a establecer o reivindicar España. Pero después hay otros títulos. ¿Cuál era un título clave de la época? La ocupación. Por eso, cuando nos dicen los vikingos descubrieron América y ya estuvieron allí, los chinos estuvieron en América, sí, ¿y dónde están sus asentamientos? ¿Dónde está la ocupación de esas 2 naciones? En el caso que hubiera sido así. No hubo ocupación. Entonces, al título pleno se le debe colocar la ocupación. Esto, señores, hoy nos pasa en el conflicto del Atlántico Sur con las Islas Malvinas. La Argentina tiene el título pleno. Eso creemos nosotros, obviamente, por todo el conjunto de datos
que excede esta clase, que algún día podemos dar en una clase específica. Pero la ocupación la teníamos hasta 1833. En 1833 fuimos desalojados de la ocupación y luego por 74 días, en 1982, la volvimos a ocupar. Entonces ahí se unían título pleno con ocupación. Detalle que en el derecho civil ustedes lo van a estudiar porque después se produce las usucapión o prescripciones adquisitivas. Que cuando uno tiene el título de una propiedad, pero deja de estar ahí, se olvida y viene alguien y se instala. Luego lo vence. Sí, yo soy el dueño, pero lo dejé de ocupar. Bueno, son conceptos por ahí tal vez muy nuevos, muy rápido para ustedes, pero para que ustedes interpreten. Lo que es la ocupación efectiva. Luego está el descubrimiento, cuestiones religiosas. Recuerden que Colón llega a América el 12 de octubre. Y el 12 de octubre, ¿qué es el 12 de octubre? El 12 de octubre, Colón ni sabía que iba a llegar un tal 12 de octubre. Llega y coloca en su bitácora 12 de octubre. El 12 de octubre es la fiesta nacional de España. O sea, en España esto lo tomaron como una cuestión simbólica de una bendición, digamos, celestial, ¿no? ¿Quién es el nombre de Cristóbal Colón, que es italiano? Es Cristóforo Colombo, que significa paloma o portador de Cristo o de la paloma, que significa la paloma del Espíritu Santo. Bueno, todas cuestiones ahí desarrolladas con la cuestión evangélica, la barbarie en cultura de los indios, los abominables vicios, y la evolución, y además la voluntaria aceptación de la soberanía española de los indios. Y esto lo vamos a explicar con este detalle. Los sacrificios humanos. Cuidado con este detalle, ¿no? Los sacrificios humanos. En América, señores, no se vivía en paz. En América había imperios opresores de otras naciones débiles. Aztecas, mayas antes, pero azteca, chibchas e incas, en el momento de 1492, perdón, los tres grandes imperios, que sojuzgaban a un conjunto de naciones, de tribus, de otras tribus de alrededor de su área de influencia, por ejemplo los aztecas, de los cuales lo llevaban a esto. Cuando lo pintaban de azul, lo llevaban al sacrificio. Si quieren compilar rápidamente todo esto y no que yo hable 20 minutos, vean la película Apocalipto de Mel Gibson. Ahí se explica el proceso, se ve. Entonces, las tribus del rey, a ver, los zapotecas, oltecas, toltecas, etcétera, nahuals, etcétera, las otras 20, 30 tribus del Valle de México eran masacradas y eran parte del imperio, debían pagar con mujeres, con oro, con hombres, con trigo, con esclavos y con gente para que vayan a las pirámides. Si no daban la cuota, el ejército azteca se lo venía a cobrar. ¿Y qué sucede cuando llega Cortés? Porque es inexplicable que 30.000 guerreros aztecas del ejército más tenebroso de la América, más poderoso, que tenía una especie de un arma que se llamaba macana, que es muy parecido a un palo de golf, porque la idea, fíjense el desarrollo de los sacrificios, en la idea del combate y del ejército azteca, era no matar al oponente, atontarlo, dormirlo. ¿Para qué? Para llevarlos como carne de sacrificio a las pirámides, donde no solo le sacaban el corazón que ustedes están viendo allí, se tomaba su sangre, su corazón y las partes más ricas del cuerpo humano, entre comillas, una barbaridad de lo que estoy hablando, pero para que ustedes grafiquen y entiendan, lo consumían el estado clerical, o sea, los sacerdotes de la época aztecas y los príncipes, la corte azteca. El resto del cuerpo era tirado para la plebe. ¿Sí? Realizaban antropofagia. Bueno, ¿qué pasó? Azteca con 400, perdón, Cortés con 400 hombres podía vencer a ese ejército. ¿Tenía caballos? Sí. ¿Tenía perros de guerra? Sí. ¿Tenía armas? Sí. Pero imagínense que un arcabuz, señores, entre disparo y disparo,
para un eximio, un fantástico infante español que dominó Europa en esa época. No, por 300 y pico de años no fue vencido el ejército español ni en América, ni en el Asia, ni en África, ni en Oceanía, ni en Europa. Pero el mejor infante español necesitaba 8 minutos. 8 minutos, no es una ametralladora hoy que tira 1000 disparos por minuto. 8 minutos para tirar un tiro de arcabuz y luego otro. ¿Se imaginan los 30.000 aztecas lo pasaban caminando? ¿O hay una historia no contada? Desde que Cortés desembarca, y asciende por el Valle de México hacia Tenochtitlán, va juntando las tribus que hacen un pacto de alianza y vasallaje. Lo toman como señor y aliado. Cuando se enfrenta al ejército, eran 50.000 aliados de Cortés, más los 400 españoles contra el ejército azteca. Las tribus del Valle de México se unieron al conquistador y son las que destruyeron Tenochtitlán. Bueno, esto explica la historia, ¿no? Obviamente, bien contada. Y por eso hablábamos, bueno, esto es otra barbarie que se realizaba, que era esto está en Salta, ¿no? Patrimonio Universal de la Humanidad. Y estimados alumnos, estas momias tienen, disculpen que lo hable así, porque tengo miedo que me acuse el INADI, ¿no? Porque decir esto puede ocasionar un problema. Porque yo, si me dejo guiar por Discovery Channel y todos los estudios científicos, esta es la más maravillosa técnica de momias, de momificación. Por eso digo, tengo miedo que me acuse el INADI, porque es un acto bárbaro. Ahora bien, ¿por qué? Porque las momias de Egipto son corruptas. ¿Por qué son corruptas? Porque el cuerpo humano muere. Y luego de la muerte se produce la extracción de las vísceras y el proceso de momificación. No sé si van captando la idea. Estos niños, los famosos niños de Salta, la famosa doncella, Patrimonio Universal de la Humanidad, es una barbarie. Es una barbarie esto. Es como si nosotros tomáramos, por eso, una frase que puede ser muy mala, pero como ejemplo, cuerpos de los campos de concentración del mundo del que sea, y lo exhibamos. Nos acusarían de bárbaros, recontra bárbaros. Bueno, esto es una barbarie. Porque esta doncella que tenía entre 10 y 14 años, fue arrancada a la vista de su familia, fue torturada en las uñas para que llore, porque si lloraba, llovía. Lástima que estaban a 4.000 metros de altura, en los valles preincaicos, con mucha salinidad, es imposible que llueva. Pero bueno, ellos creían que iban a hacer llover. Y esta niña, como tantos niños, fueron previamente un ritual previo de días, de más de 40 días, en la que solamente consumían dietas líquidas para evacuar sus intestinos, para preparar su organismo, sin saber estos niños qué destino les esperaba. Y estos niños, con ese yute, eran conducidos en una procesión y eran colocados en cuevas a 4.000 metros de altura, cuevas de sal, y luego se lo dejaban ahí y se lo cerraba, se lo tapaba todo a ellos embolsado. Por eso miren el proceso natural de su cabello, su piel, y se lo dejaba allí. Pero estaban vivos, entonces vivos se producía el proceso de muerte encerrados en una bolsa, ¿no es cierto? Imagínense, repleta de sal. Una momificación perfecta. Una barbaridad. Esto nosotros vamos a Salta y admiramos como patrimonio universal de la humanidad. Barbaridad de los pueblos prehispánicos, para los que defienden esas posiciones, ¿no? Que los españoles vinieron acá. Esto se vivía en América, señores. Esta barbarie. Bueno. El aporte de España, eso es importancia. Vamos ya entonces a avanzar un poco más
en la materia para ver un detalle importante. Esta placa, luego de la devolución de los justos títulos, el otro tema clave es la posición de Fray Bartolomé de las Casas y de Francisco Victoria. Porque fíjense, España descubrió América. Fue ante el Vaticano para pedir los justos títulos. Le otorgaron. Comenzó la ocupación y aún así seguía con problemas internos. Se debatían. Pero estamos haciendo bien las cosas. Y ahí comienzan las disputas de clérigos, teólogos que decían, no, esa gente, y ahí está hay una triple lucha. Que ustedes ven por acá. El requerimiento del jurista Palacio Rubio, que es la posición de la corona, que es la justicia de guerra justa, una posición. Entonces, se decía, es lo que pasó el 3 de abril de 1588 en la ciudad de Corrientes, de paso tenemos la fundación, se fundaba una ciudad, se llamaba a las tribus cercanas, se le hacía entender de que esa ciudad se fundaba en nombre del rey de España, en nombre de la religión católica, y que esas personas que vivían alrededor eran súbditos. Se aceptaban el proceso de vasallaje y de súbditos había paz, si no había guerra, porque obviamente las tribus atacaban. Y luego va a haber una gran disputa en la cuestión doctrinal entre Fray Bartolomé de las Casas y el Francisco Victoria. Fray Bartolomé de las Casas, que es tomado como el patrono de los derechos humanos y el patrono de fundamentalmente la defensa de los indios, tiene un problema, porque él opinaba que los indios no debían ser forzados en la conversión, que los indios debían vivir como estaban en 1492. Eso a grandes rasgos y en palabras muy, ustedes no lo digan así en la mesa, ¿no? Lean, eso está en Galetti, está en Levene, está en los libros del doctor Ramiro Villacci y está en esta plaquita en palabras, digamos, técnicas. Yo le estoy diciendo a toda velocidad para que ustedes interpreten. Entonces Fray Bartolomé de las Casas decía, no, ellos debían vivir en su ambiente natural. Si en ellos surgía la posibilidad de querer integrarse, recién ahí se debía integrar. Una defensa total del indio. Ahora, ¿quién iba a hacer algunos trabajos en América? Entonces él propone al rey que ingresen los esclavos. Y entonces ustedes ven ahí este problema de Fray Bartolomé de las Casas, el patrono de los derechos humanos, que defiende, entre comillas, a los indios, pero que dice que el negro de África debe venir a América a trabajar porque está condenado de antemano, porque ya se incineró previamente por el color de piel. Fíjense el patrono de los derechos humanos. Como a veces se cae en una incongruencia total. La defensa de un sector también debería, si Fray Bartolomé de las Casas defendía la vida y al ser humano, también debería defender al esclavo o al africano. Pero bueno, para que ustedes vean que no todo es blanco, ni todo es negro, hay grises. Y Victoria establece otras causas, que son, que ahí están ahí, sociedad y comunicación, derecho de la comunicación y el derecho de comercio. La comunicación significa, si ya llegaron los españoles en un pase de América, del traspaso de lo que es a América, y comienzan a entablarse diálogo y comercio, se deben quedar. Y si hay proceso de conversión, como se dio inmediatamente, deben proteger a los convertidos, porque recuerden que las tribus todavía no convertidas ferozmente atacaban a los indios convertidos, produciéndose un gran enfrentamiento. Esta es una posición que ustedes deben tener sí o sí. Bueno, unidad 2. Vamos a avanzar un poquito más rápido. En la unidad 2, señores, nos extendemos un poquito, Javier y Omar. En la unidad 2 es clave interpretar el conjunto de autoridades españolas. Ustedes van a ver ahí la pirámide, estos son los distintos reyes, no vamos a hablar, este es clave. La pirámide de gobierno. Rey español, Consejo de Indias, Casa de Contratación, las tres son metropolitanas, están en
España. Luego, virrey, audiencia, gobernador, ayuntamiento, cabildo, en realidad. La palabra están en América. Y hay un elemento clave que ustedes deben tener en cuenta. Cada uno de estas instituciones unipersonales o colegiadas que están en pantalla tienen 4 funciones. Las 4 funciones, es decir, cómo se entendía el poder. Funciones ejecutivas, judiciales y legislativas. Y dentro de las ejecutivas, que no se decían ejecutivas, se decían de gobierno y administración. Entonces, el que ejercía cada uno de esa cuota parte del poder, pero de acuerdo a esa pirámide, ahí está la jerarquía de esa pirámide de gobierno, ¿no es cierto?, va a establecer básicamente una jerarquía notable y 4 funciones. No va a haber la división de poderes que hoy sabemos o que hoy entendemos. Esa división de poderes se va a dar luego de la Revolución Francesa. O mejor dicho, en la Revolución Francesa. A partir de ahí se va a dar esa división que hoy conocemos, ejecutivo, judicial, ¿no es cierto?, y legislativa. Bueno, en la unidad 3, este otro elemento clave. Las características de la legislación hispanoamericana. Pregunta de examen. Estos elementos son un casuismo acentuado. No les voy a describir cada uno de ellos porque se nos va la clase. Pero lean, están en todos los libros. Una tendencia asimiladora y uniforme. Básicamente una minuciosidad reglamentarista, si ustedes quieren burocracia, podríamos decir hoy, un sentido, la burocracia reglamentaria. Esa burocracia reglamentaria es tan importante que en el archivo de Sevilla hoy tiene básicamente kilómetros de estantes de documentación. Es decir, tiene un estante, pero los papeles sumarían kilómetros extensos de... Un segundito. Hola, estoy en clase todavía. Tengo 15, 20, 30 minutitos más. ¿Listo? Disculpen. Les decía que, para dar una idea, todo lo que sucedía en América se anotaba en cronistas. Por eso, cuando nosotros vemos autores como Piña, que nos dice cosas que pasaron en América, que no están con la realidad, porque no se dan con la realidad. Se dan. ¿Cómo uno puede argumentar que Piña tiene graves errores y horrores? Por las documentales que están en el archivo Sevilla y que están en un conjunto de archivos de las distintas ciudades de América. Los hechos están tratados ahí. Miren, todos hacían por copia. Copia a la audiencia, copia al virrey, copia al gobernador, copia al Consejo de India, copia al rey y la copia del Consejo de India al Archivo Supremo de Indias que hoy existe en Sevilla. Y le doy un ejemplo de la majestuosidad de ese archivo. Ustedes saben que el acta fundacional de la ciudad de Corrientes, ¿dónde está? Se encuentra la copia, no la original, certificada por el Archivo Central de Sevilla, en el Archivo Histórico de Corrientes, que está por calle Pellegrini, frente a un sanatorio muy conocido de la ciudad. En un proceso largo, allá por el Cabildo, siglo XVII, XVIII, se perdió, se destruyó.
¿Y cómo sabemos que pasó un 3 de abril de 1588, lo que pasó, el acta fundacional, quién fue, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Está ese acta hoy en el archivo? Sí está, y está enmarcado en la pared. Yo los insto que vayan y miren. ¿Y saben qué dice ese acta? Certificado por el Archivo Central de Sevilla. La copia del acta de la fundación de la ciudad de Corrientes estaba en el archivo de Sevilla, como está obviamente todas las fundaciones, actos administrativos, junta del cabildo, exposición de sentencia, lo que ustedes se imaginen. Se fue, se buscó y se encontró. Esa es la obra monumental de España. Nadie puede decir, ay, hubo abuso sobre los indios, perfecto, pero el Estado español lo trató de solucionar. Y todo eso quedó por escrito, y eso es lo importante del caso. Vamos a las condiciones clave en la unidad 3. A ver. Sí, unidad 3, que es la condición jurídica del indio. El indio, señores, es libre, debe pagar tributo, está protegido, sujeto a tutela, a través de las normas protectoras de la Junta de Teólogos del año 1500, el Testamento de Isabel de Castilla, las leyes de Burgos, la bula Sublime Deus, todo esto está, por ejemplo, tratado en el Manual del Eben. Cualquier autor de lo que ustedes leen trata esto. Tal vez se sorprendan de la forma en la que está expreso tan simple en esta diapositiva, porque bueno, uno tiene otra visión a través de los años de estudio, pero todo este material ustedes los tienen al alcance de la mano, y así deben reconstruir la posición jurídica del indio. Por ejemplo, tratar a los indios como seres libres, incluir la fe, que trabajen, etcétera, 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 e incluso su evolución con las 9 leyes de 1542, el horario de trabajo. Fíjense este detalle. ¿El socialismo moderno creó las 8 horas de trabajo diaria? Pregunto. ¿O es una norma administrativa de Felipe II para los indios? Y ahora les pregunto, ¿un trabajador normal en la ciudad de Corrientes trabaja 8 horas? ¿Un trabajador de supermercado trabaja 8 horas? ¿O muchas más que 8 horas? Bueno. Muchas más. Muchas más. Y eso se pregona como que se el socialismo moderno, el famoso sábado inglés, bueno, no. Señores, nada nuevo bajo el sol. Felipe II, en 1593, que luego esto fue incorporado a la ley 6, título, el que no cree va ahí, va a la ley 6, título 6, libro 2, ley de India, 1680, establece que los obreros, está hablando de los indios, deben trabajar 8 horas diarias, 4 de la mañana, 4 de la tarde, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Se atienda a procurar su salud y conservación, que los sábados a la tarde, 14 horas, se alce de obra 1 hora antes para que se paguen los jornales. Esa es la disposición de los monarcas españoles. ¿No decían? Maten a los indios, esclavicen a los indios. Eso sí lo decían, hasta los romanos lo hacían. Y todas otras naciones, y los ingleses en América, obviamente, ¿no? Por eso hay una confusión tal vez del viejo apotegma británico y luego norteamericano. El mejor indio es el indio muerto, que no es así en América, porque en América estaban protegidos. Ustedes van a tener en la misma unidad las famosas ordenanzas de Alfaro de 1612, 14, que es todo una pregunta de examen. Son 120 disposiciones que quedan después consagradas en 80. Y esas disposiciones, ¿qué establecen? ¿El maltrato al indio? No, es la defensa del indio. Alfaro, audiencia de Charcas, porque no existía todavía la de Buenos Aires, todo esto estaba, todo este territorio inclusive, lo que es el Paraguay, lo que es la Argentina completa, hoy, estaban en esa audiencia de Charcas, que estaba en Bolivia.
la actual Bolivia hoy, ¿no? Y que Alfaro va a descender sobre todo en lo que es lo que hoy es Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, pasa por Corrientes, va a Asunción, hasta Asunción, una especie de semicírculo, y en que va tomando cada pueblo de indios. En cada pueblo de indios manda llamar a ellos. Primero va el cura. El cura inmediatamente, si hay abuso, los denuncia. Luego va a la hacienda denunciada por el cura. Y ahí trae los indios. El dueño, digamos, no el dueño porque no eran esclavos, los encomenderos o quienes estaban a cargo de la hacienda no participaban de la reunión. Y ahí Alfaro le tomaba testimonio. Y ese testimonio era secreto. De allí surgen las correcciones cuando los encomiendas o los encomenderos o determinadas personas no, digamos, básicamente cumplimentaban las leyes. Esto es muy, muy importante, porque se da incluso también, para avanzar un poquito más, fíjense los derechos de los indios. Esto está en un trabajo que está colgada en la página web del doctor que se llama Reflexiones de la legislación hispanoamericana dadas por Alcalá de Zamora, Niceto Alcalá de Zamora. ¿Ustedes sabían que el indio tenía derecho a comerciar, testar, casarse con cónyuge español? Igualdad religiosa, derecho de sufragio, porque votaban los indios. A ver, ¿cómo era el cabildo de Santa Lucía de los Astos? Acá, Santa Lucía. ¿Cómo era el cabildo de la reducción de Itatí? ¿Había españoles ahí? Solamente indios. Y esos indios votaban su alcalde, votaban sus autoridades del cabildo y se gobernaban. Solamente había un español que representaba a la monarquía y las autoridades eclesiásticas. Se daba todo en esa. Y vean, vayan alguna vez al archivo histórico de la provincia de Corrientes, lo vuelvo a remitir por segunda vez, y pidan las actas capitulares del Cabildo Indígena de Santa Lucía de los Astos, cómo se dirige al Cabildo hermano de la ciudad de Corrientes, ciudad blanca, entre comillas, ciudad europea, de españoles, firmado por el cacique de la zona, al Cabildo hermano de la ciudad de Corrientes, solicitamos esto. ¿Y quiénes son ahí? El primer alférez, todo indios, el sello real, el regidor, bueno, todo lo que ustedes tuvieron. Bueno, el cabildo es adaptación del ayuntamiento español al cabildo indiano e indígena. Indiano es el que funcionó en la ciudad de Corrientes, indígena en Santa Lucía de los Astos. Las mismas instituciones con dos derivaciones, para que ustedes vean que no es como por ahí se enseña o se dice lo que pasó en América. Bueno, vayamos, leyes de India, de 1680, el marco legal del esclavo. El esclavo parece una cosa ilógica, ¿no? Pero tenía en la etapa en América el derecho a la vida. Recuerden que en la antigüedad el esclavo no tenía derecho a la vida. Está bien que uno a veces no, digamos, está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Pero uno no mataba al esclavo, siguiendo la línea de la evolución del ejemplo, porque era una cosa, disculpen, era una cosa, era internado como una propiedad, un material, no era ser humano, técnicamente, y uno no iba a matar algo que compró o tenía valor de reventa. Pero básicamente en la antigüedad, si uno quería, podía matar a su esclavo. Entonces tenían en América hispánica el derecho a la vida, al cambio de amos por malos tratos, al matrimonio, a formar su patrimonio, para comprar su libertad. Y hay múltiples fallos. Nosotros siempre, ahora acá no, pero en clase trabajamos un libro que está en PDF, no se lo consigue. Si ustedes googlean, no es necesario para el examen, pero alguna vez lean, de Gallardo, Gallego, se llama la esclavitud en América o los casos judiciales de la esclavitud en América. Y van a ver cómo los esclavos podían acudir, sí, los esclavos, a la justicia por multiplicidad de datos y de hechos. ¿Mm? Y todo esto se daban fallos. ¿Mm? Por ejemplo,
se casaba el esclavo A con la esclava B, pero la esclava B es vendida a otro lugar. Entonces, ¿qué decía el esclavo? Que se junten ambos para el matrimonio en la hacienda A o B. Todos estos fallos se daban sustento. Javier, ¿estamos bien o tenemos que ir terminando? Javier. No, estamos bien, profe. Estamos perfecto. Le quería hacer una consulta personal nomás. Sí. Si usted está comentando el Cabildo de Santa Lucía, ¿no tiene que ver las reducciones jesuíticas en todo esto? Claro, por supuesto. Pero eso, cuidado, no es reducción jesuítica, es cabildo indígena. Reducciones jesuíticas estamos hablando. A ver, veamos, tenemos que imaginar la provincia de Corrientes. ¿Estamos? ¿La visualizamos? Tenemos los dos grandes ríos, el río Paraná y el río Uruguay, que son externos. Ahora tracemos una diagonal, desde, por ejemplo, por decir Posadas y Ituzaingó a esquina. Partimos al medio, Estero Liberá en el medio. Toda esa diagonal hacia el Paraná estaban los franciscanos. Y ahí actuaban dentro de los cabildos indígenas. No había reducciones. Muy buena tu pregunta. De esa diagonal al río Uruguay, y ahí tenemos Yapeyú, la Cruz, Curuzú. No, Curuzú no. Curuzú fue fundada por Belgrano. Más al norte, del otro lado del río, San Borja, bueno, toda la costa del Uruguay, ahí estaban del territorio correntino. Del otro lado del territorio brasileño. Y en el territorio paraguayo, al actual Paraguay, las reducciones jesuíticas, que era el conjunto de pueblos, o mejor dicho, un conjunto de indios que se estructuraban sobre un pueblo, que se fundaban. Lo más maravilloso era Yapeyú, el asiento de la capitanía de las reducciones jesuíticas de esta zona, de lo que era Corrientes y lo que es Santa Catarina y Río Grande del Sur. Si ustedes hacen un camino que los argentinos solemos hacer generalmente a Florianópolis, por vía terrestre, salen de San Borja y van a ver al costado de las rutas ruinas jesuíticas, dicen. En los primeros 400 kilómetros se van a ver San Miguel, un conjunto de... Bueno, todo ese conjunto son las famosas misiones jesuíticas que se gobernaban desde Yapeyú, donde los indios vivían dentro de un pueblo, y dentro de ese pueblo las normas estaban fijadas por los jesuitas. Y el indio tenía asegurada su existencia, su vida, incluso su sistema, por decirlo de manera, caja de comunidad, se llamaba lo que era la obra social, una especie de obra social. Si el indio se lastimaba, como en este caso estoy lastimado yo, con el brazo, ¿no es cierto?, enyesado, la misión le solventaba, no necesitaba seguir trabajando hasta el tiempo de recuperación. Si el indio que trabajaba fallecía, inmediatamente era su familia, su viuda, solventada. Bueno, todo esto era la evolución máxima de la protección al indio, que va a caer en el sistema de las misiones, las reducciones jesuíticas, atento que comenzó a ser un competidor comercial de Portugal. En la yerba mate, en el cuero, y en las artesanías, en la madera. Eso fue una cuestión comercial, geopolítica. El Portugal puso el grito en el cielo y se lo acusó a los jesuitas, bueno, de toda la cuestión que vimos, que se va a dar una película que a veces yo recomiendo mucho películas. Miren La Misión, una vieja película de 1977, donde está un Robert De Niro muy joven. Bueno, ahí se describe, y Jeremy Irons, si no me equivoco, ahí van a estar muy bien estructuradas ese tema. Pero yo estaba hablando de la cuestión de la esclavitud, del negro. Recuerden que, disculpen la expresión, ¿no? El único esclavo, le digo negro porque en otras partes de la América, perdón, del Reino de España, hubo esclavos blancos. Los mozárabes, algunos mozárabes, algunos beduinos. Bien, pero básicamente este es el derecho de los esclavos: vida, amo, matrimonio, patrimonio.
Con respecto a las reformas españolas, bueno, las reformas españolas ustedes van a tener que ver todo lo que es la creación del Virreinato del Río de la Plata, que se crea el virreinato, y un conjunto de reformas que vienen básicamente a qué? Vienen a estructurar un cambio de administración, porque las reformas españolas del siglo XVIII se da con el cambio de monarquía. Esto es algo que también a los alumnos les cuesta entender. No es lo mismo la monarquía ibérica de los reyes católicos y los Habsburgos, los austriacos, que los Borbones franceses. Mientras que durante los reyes católicos y los Habsburgos había una especie de autonomía o autarquía en América, en el gobierno, al punto que una ley que venía del rey, ponía la ley así, arriba de la cabeza y decía, se acata pero no se cumple, y le mandaba al rey, acá es impracticable esa ley por esto y aquello. Con los Borbones, ellos vienen a aplicar el sistema nuevo de administración centralista y la Ilustración francesa. Entonces cambia. Ahí sí comenzamos a tener, para los que quieren decir que éramos una colonia, un tratamiento distinto. Antes no, antes éramos una parte más del reino. A partir del 1700, por eso duró poco, hasta 1810, comienza el decaimiento de España y el tratamiento de América como colonia, por parte de los Borbones, que no eran españoles, eran franceses, que ustedes saben, quedaron y viven y al día de hoy reinan en España. Bueno, las reformas básicas es el Reglamento de Libre Comercio, básico, léanlo, la Real Ordenanza de Intendentes, que está en el programa, ¿no es cierto? Básicamente no estoy descubriendo nada, pero que eso tenía esas reformas. Acá se van, esperen un segundito, y el Power después se termina acá, así que porque tengo otro, pero tengo que encontrarlo en el equipo. Se van a basar básicamente en estas 4 grandes intenciones, o en 3 básicamente. En lo territorial, centralizar el poder. Ya estamos hablando de los Borbones, por eso las reformas. Creación de 2 nuevos virreinatos. En lo administrativo, racionalizar las autoridades. Se crea un sistema de intendente, porque el intendente le va a quitar gobierno y espacio al viejo gobernador indiano y va a tratar de ser más controlado por el superintendente, que luego el cargo tiene disputa y se asimila al cargo de superintendente y virrey. Pero en realidad, ¿cuál es el tema? Acortar las riendas. Hay un proceso comercial que es el acabar con la piratería, entre comillas, el contrabando, pero en realidad es el establecimiento de libre comercio. ¿Por qué? Porque en el tráfico comercial entre América y España se daba 2 veces al año con 2 grandes convoyes de flota que pasaban los barcos mercantes a América, volvían 2 veces al año. Monumental conjunto de buques. Ahí se traía todo. Y se traía al puerto de Cartagena, donde está el canal de Panamá, más o menos de ahí se hacía el traslado. Los norteamericanos no descubrieron nada. El canal de Panamá era navegable en 2 partes de río, parte de lagos y parte terrestre, donde están las esclusas y el canal propiamente. Los españoles desarmaban sus naves, navegaban por el río primero hasta el lago Gatún lo navegaban, y cuando se le terminaba el lago y estaba la montaña, ¿qué hacían los españoles? Desarmaban sus naves, la vaciaban, la desarmaban, cruzaban la montaña, la volvían a armar en el otro lago del otro. Eso es lo que ahora está, ese canal está obviamente construido en 1914 con explosivos. Volvían a armar sus naves, la volvían a cargar, volvían a navegar, y enganchaban con el otro río y salían al Pacífico. Solamente los españoles pudieron haber hecho eso, ida y vuelta. Solamente el ingenio español. En el trecho más corto donde después fue colocado el canal. Iba a Cartagena de Indias, del otro lado en el Pacífico, de ahí a Lima, y de Lima por vía terrestre para Buenos Aires. Eso encarecía los productos, pero además, otra gran disputa que se va a dar acá para adelante, que es producción interna o apertura de economía. Porque los Borbones, con este reglamento de libre comercio, habilitan los puertos, por ejemplo, Montevideo y Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Comienzan a llegar mercaderías de Europa, comienzan a infiltrarse mercaderías británicas y francesas, que se destruye todas las regiones de artesanías de Santiago, Tucumán, Córdoba, La Rioja. El interior profundo destruye su economía. Y esa es una lucha que llegamos al día de hoy,
cuando decimos economía cerrada o economía abierta? ¿Importación indiscriminada o exportación y aranceles controlados? ¿Aranceles a la exportación o no aranceles a la exportación? Esa disputa viene desde ahí, viene en 1808, cuando los ingleses imponen el reglamento de libre comercio por 2 años, que expira, qué casualidad, en los primeros días de mayo del 10, y deviene después de la Revolución de Mayo del 10, entre los que se enfrentaban por hacer una economía cerrada y una abierta. Y va después al enfrentamiento del gobernante correntino más famoso, de Ferré, en el Pacto Federal, y luego la ley de aduanas, y la discusión deviene luego con la Constitución del 53, y está al día de hoy, señores. Al día de hoy seguimos discutiendo los argentinos un grave problema de antes, cuando éramos parte de la colonia o parte del Reino de Indias, de si debemos tener una importación al mundo, por ejemplo, productos chinos, lo que fueran, o una economía cerrada. Bueno, discusiones que se dieron en la década del 30, al 40, con los gobiernos que estuvieron en boga. Por ejemplo, una cosa eran los gobiernos conservadores de la década del 30 y 40, ¿no es cierto? Y otra cosa son los gobiernos del inicio del peronismo y del irigoyenismo, que planteaban una economía cerrada, una defensa de la producción interna en contra del extranjero. Bueno, son modelos de países, pero un modelo de discusión que miren dónde arrancan, miren dónde aprenden, si aprenden bien la materia, en historia constitucional. Bien, tenemos las ideas. Voy a cortar un poquito, Javier, porque si no vamos a estar hasta no sé qué hora, ¿no? Para cortarme un poquito. ¿Qué deben remarcar de la unidad 4? La unidad 4 es importante, dos autores, Rousseau y Francisco Suárez. ¿Qué hay que poner el acento acá? Recuerden que estamos cambiando la visión del mundo. Yo les estoy diciendo a ustedes que hasta el momento cada unidad política, rey, tiene 4 funciones. Luego de la Revolución Francesa se dividen las funciones en 3 poderes distintos. Pero acá también comenzamos a plantear otro problema. El nacimiento de las nuevas ideas y el traspaso de esa sociedad medieval, donde Dios era el centro, a una sociedad ya llamada incluso en la época como moderna, etapa moderna de la historia, donde Dios deja de estar de lado y comienza a estar el hombre por el propio hombre, que es lo que se llama antropocentrismo. Lo otro era teocéntrico. Cambiando de distinto. Dios centro, ahora el hombre centro. Entonces, ¿cómo explicamos el poder? El poder se explica, la teoría del poder de esas monarquías era que el poder venía de Dios al rey. A ver, yo acá tengo en otro Power que tendría que salir y perderíamos un tiempo. Pero entonces el poder viene de Dios al rey y esa es la teoría simple. Pero en España, Francisco Suárez y los que devienen de la teoría española de la escolástica, y eso los reyes españoles lo tuvieron muy en boga, ya le digo. Hay un dicho de esa época, devenido de esta teoría: eres rey mientras haces el derecho. El día que dejes de hacer el derecho, dejas de ser rey. ¿Qué plantea esta teoría? Que llega al sumum con Francisco Suárez. El poder viene de Dios al rey, sí, pero primero pasa por el pueblo. Y el pueblo firma un pacto de vasallaje con el rey, da el poder, a cambio que el rey lo gobierne bien, le dé leyes justas y le dé equidad. El día que el rey no cumpla con eso, el pueblo lo puede declarar que tirano. Fíjense lo simple de la teoría. Esto es lo que se discute si pasó o no pasó en la Revolución de Mayo del 10. Porque en ese esquema las autoridades españolas habían caducado, que era la otra opción que no le dije yo. Moría el rey, ¿qué pasaba? Moría el rey, venía el sucesor.
Nuevo pacto de vasallaje. Acá en la monarquía española completa. Carlos IV, su hijo Fernando VII, que se peleaban, era yo rey, yo te abdiqué, no, yo me equivoqué, yo quiero ser rey, devolverme el poder. Y todos sus hermanos, con excepto de la princesa Joaquina Carlota, que era la esposa del rey de Portugal, que estaba en Río de Janeiro, escapada de los franceses, caen en la farsa de Bayona. Napoleón le dice, los dos se le ocurren a Fernando VII y Carlos IV, que Napoleón va a decir a ver cuál va a ser el rey de España. Napoleón los trae a todos, y los trae a todos los hermanos, o sea, toda la casa real completa. Vengan todos a Bayona que yo le voy a solucionar. Cuando entra, pone el candado, lo cierra y le ponen todo preso. Entonces, ¿qué pasa? Murió toda la autoridad real, el rey, el hijo del rey, los hermanos del rey que podían gobernar. España quedó sin rey, solamente Joaquina Carlota en Río de Janeiro. Entonces, ahí se produce vacancia, la otra versión del tiranicidio o la otra opción. Y es lo que se discute en el Cabildo de Mayo. Discutimos los historiadores si se aplicó esta teoría de Suárez o se aplicó la teoría de Rousseau, en la que el poder viene del pueblo. Y a través de eso se crea la soberanía popular. Ese es el gran debate de la unidad 4, donde ustedes los encuentran maravillosamente. Página 108 de López Rosa. Le digo la página porque no me voy a acordar el número de capítulo, atento a la velocidad con la que estamos avanzando la clase y la cantidad de temas, pero en la página 108, 116, busquen Teoría del Poder en López Rosa y se van a encontrar con un maravilloso debate de unas 10, 12 hojas donde le explica todo el poder, y ese es el tema central o núcleo de la unidad 4, que deviene en la unidad 5, porque en la unidad 5, señores, debatimos la doctrina jurídica de la revolución. ¿Quién es? Castelli. Siempre se equivocan. Castelli se equivoca la doctrina jurídica de la revolución. Él dice en el debate del Cabildo Abierto que atento que han caducado las autoridades españolas, se produce una retroversión del poder, o sea, se vuelve para atrás el poder al pueblo de Buenos Aires. Un tema que se discute después, ya vamos a discutir acá, que las autoridades españolas, como el fiscal Villota, le va a recriminar. Castelli dice entonces el poder vuelve a Buenos Aires debe tomar el poder y gobernar, o autogobernarse. Villota le va a contestar, pero ¿quién es Buenos Aires? Un conjunto de pueblos de América y de la propia España se están reuniendo en la Junta Central de Sevilla. Todos debían enviar diputados, porque ahí en el conjunto, la nación española, y ese es el debate, los porteños decían, no, Buenos Aires. Ahí viene la posición de Paso. Buenos Aires, la hermana mayor. ¿La hermana mayor de quién? Ya comienzan los porteños a despegarse del interior. Y la hermana mayor va a gobernar, autogobernarse y gobernar en nombre de ellos, del interior. Ahí surge toda la disputa después con los diputados del interior, que vienen a la Junta, vienen a Buenos Aires, y los porteños dicen, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero bueno, y venimos a gobernar. No, hay un error. Ustedes estaban para una Junta. Todo un problema que deviene en la lucha entre morenistas y saavedristas. Ahí comienzan las disputas porteños e interior, comienza el federalismo, bueno, todo lo que se va desde ahí abriendo. Entonces, ¿qué deben tener para recapitular? Anotar en su programa. El debate que es clave, que es la doctrina jurídica de la Revolución de Mayo, Castelli. ¿Dónde está tratado muy bien eso? En Levene, manual. En el manual de Levene, en 6, 7 hojitas, 8 tal vez, está todo el debate. Todas las grandes exposiciones básicas. Está la del obispo Lue, que habla de la representación global española. Por eso él dice que mientras haya un español en España, seguirá gobernando. No está diciendo que porque europeo gobierna, sino él establece este concepto de que toda la nación española es indivisible. Constitución de 1812 de Cádiz, nada que ver, porque este obispo Lue era monárquico, no era republicano, pero la Constitución de Cádiz, que surge del proceso de las juntas,
establece en el artículo 3 la indivisibilidad de España. ¿Y saben qué aparece ahí entre el artículo 3 abajo, nombrado? Virreinato del Río de la Plata. Y entre esas localidades, ¿qué aparece? Corrientes. Está en la Constitución de Cádiz, en el artículo 3, el conjunto de todo el universo español. Está Sevilla, Cádiz, Madrid, Cartagena de India, Madrid, Perú, Chile, Asunción, Corrientes. O sea, demuestran los españoles que todo un conjunto de pueblos en Europa, en América, en Oceanía y en Asia conforman parte de una misma nación. Eso hay que tener muy en claro, ¿sí? Para algún día cuando ustedes estudien Derecho Político, Formación del Estado argentino. Y la otra posición entonces es la del fiscal Villota, la de Paso y la de Saavedra. Están magníficamente extractadas entonces en Levene. Mariano Moreno, el pensamiento de Moreno. Ustedes hasta googleando lo pueden encontrar. Moreno, una posición de un pensamiento de hacer la revolución con un libre comercio con los ingleses, ven que ellos tomen el control del oro para poder tratar de desarrollar la actividad. Bueno, una apertura de la economía que va a chocar con los intereses de los comerciantes porteños que pretenden una economía cerrada para el control. Las repercusiones, bueno, eso lo encuentran, otro tema importante. Bueno, acá tenemos un decreto importante en el punto 3 de la unidad 5, que es el decreto de supresión y honores, que lo va a redactar Moreno, clave, porque ahí comienza la idea republicana. Recuerden que a Saavedra le ponían una corona de laureles, le trataban como alteza. Entonces Moreno dice, bueno, pero reemplazamos un rey por un rey local. Un rey madrileño por un rey local. Entonces, ¿qué hacemos? Ese decreto va a suprimir y establece el principio, porque es importante, porque comienza a establecer el principio de ciudadano. Ya no se establece el vocablo vecino o súbdito, ciudadano. Y ahí en donde cada ciudadano es igual a otro, el que gobierna y el que no gobierna. En la unidad 6 es importante el reglamento orgánico del 11 y el estatuto provisorio. Básicamente los dos son lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque es el primer instrumento jurídico donde comienza la nueva visión política de la separación del Estado en tres poderes. Muy primitivo, muy primitivo. Pero acá comienza a esbozarse la separación de un ejecutivo, de un poder judicial, y un poder legislativo. El poder legislativo en la Junta Grande y el poder ejecutivo en lo que queda de lo que fue el final de la primera Junta Grande, devenida en triunvirato. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante de la unidad 6, dos decretos que tienen vigencia hoy, que tienen raigambre constitucional hoy. Primero, libertad de imprenta. Es un decreto. Otro elemento. ¿Quién es el ideólogo de uno y otro? Libertad de imprenta Gorriti y seguridad individual Moreno. Moreno ya estaba muerto, pero con posterioridad de Moreno y su viaje fueron sancionados. En el decreto de libertad de imprenta se va a eliminar la censura previa. Y esto después va a ser incorporado. Todos los textos constitucionales que ustedes ven en la unidad posteriores al Congreso de Tucumán, Constitución del 19, Constitución del 26, obviamente la Constitución del 53, y por eso es un antecedente constitucional y se pide en mesa, es directo. Y la seguridad individual, más todavía. La seguridad individual, señores, el artículo 18 de la Constitución Nacional de hoy. Nadie puede ser detenido, todo lo que es el decreto de seguridad individual fue la doctrina de la seguridad individual esta del ciudadano a tener un juez de la causa, no ser detenido sin acusación previa, todas las formalidades y defensa de la persona van a tener entonces un inicio aquí y van a ser incorporadas a la Constitución de 1819, malograda, a la malograda Constitución de 1826, y van a ser incorporadas a la Constitución de 1853.
la asamblea del 13. Con la asamblea del 13, ustedes tienen que tener muy en cuenta su naturaleza, organización y facultades. Todo está en los libros, no hay nada raro. Pero ¿qué es la naturaleza de la asamblea del 13? Que es una primera asamblea que tiene un vicio de poder constituyente, porque era para conformar el Estado. ¿Va a fracasar? Sí, porque no va a poder conformar el Estado, constituir las instituciones, ni declarar la independencia. Pero va a dar pasos monumentales. Pequeños pasos, como un hombre del primer paso en la luna, bueno, pero pasos importantes. ¿Por qué? Porque esos pasos van a determinar, por ejemplo, el acuñamiento de moneda, los símbolos, primeros símbolos patrios, las primeras leyes de nacionalidad. Si yo era español, no podía ejercer cargo público. Debía otorgar la nacionalidad de las Provincias Unidas, o siendo español, dar mi fortuna o enlistarme en el ejército. Patriota, ¿no? Estamos hablando. Entonces ahí uno podía así ejercer o hacer actos. Se comenzaba a organizar la administración pública desde un sentido nacional. Y esas son las leyes que ustedes dicen principios soberanos. Los principios republicanos son muchos. La cuestión del ciudadano, la cuestión de la libertad de vientres, todo un tema. Ahí se quería ya declarar la libertad de esclavos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Van a ver que el Reino de Portugal instaló una fuerte, disculpen, atiendo un segundito, un mensaje y ya estoy. Instaló al que le fallé en el estudio, que le dije que tenía reunión ahora a esta hora, pero bueno, le digo que estoy en clase. La docencia por ahí puede más y uno se entusiasma, ¿no? Así que, señores, resigné un cliente por la docencia, ¿no? Bueno, les decía, los principios republicanos de la libertad de vientre, pero se llega a un acuerdo con el imperio portugués de que la libertad se va a otorgar cuando sean mayores de edad. La mayoría de edad, recuerden, 25 años. Luego bajó a 21 con el código, luego baja a 18. Y a su vez, parece que la JUP paga los honorarios. No, es un chiste, Javier. Bueno, les decía, la libertad de vientre es muy, muy importante, ¿no? Después el concepto se va a complementar en 1853 con la libertad total. Pero este es un detalle muy interesante. Y acá, en esta asamblea, tengan presentes, pregunta de examen, la disputa con Artigas. Artigas y sus diputados no van a estar en la asamblea, no lo van a dejar entrar. Artigas no venían sus diputados. Pero acá, Buenos Aires, esto Galetti tiene bien estructurado con un cuadro sinóptico los proyectos de constitución. Que son proyectos de constitución, que estos después van a salir como estatuto de 1815, con breve reforma de 1817, pequeñas. ¿Y qué van a plantear? Un Estado ya, un Estado unitario, un Estado con un poder en Buenos Aires, un Estado con sí divisiones del poder, pero muy centralizado en el Ejecutivo, que se va a dar a través de un director nacional, que se va a acomodar con esas autoridades legislativas. El que más camino tiene tipo independiente sería un poco la justicia, entre comillas. Pero acá se va a oponer al otro proyecto, al proyecto artiguista, al proyecto de que también lo trae Galetti, de una constitución federal a la norteamericana. Y va a comenzar a regarse desde lo político la construcción del federalismo en todo el litoral, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, la banda oriental, que es Uruguay y Córdoba, en la Liga de los Pueblos Libres bajo Artigas. Pero acá Artigas presenta no solo su proyecto de Estado federal, división de poderes, presenta sus instrucciones, señores, las 20 instrucciones de Artigas deben saber por qué es punto central. ¿Qué dice Artigas? Por ejemplo, algunas. La capital no debe estar en Buenos Aires. Debemos hacer un Estado federal. Si la capital está en Buenos Aires, la tiranía se impondrá sobre las provincias. ¿Cómo planteaba el poder Artigas? Por ahí ilusorio. Con un presidente alternativo cada 2 años, por distrito. No por partido, por distrito. No habían partido en ese momento. Era primigenio las ideas que luego van a entroncarse los partidos nacionales.
o los grandes partidos unitario y federal. A ver, si el distrito Buenos Aires colocaba el primer presidente, era por 2 años. Luego venía el distrito Montevideo, luego el distrito Entre Ríos, Corrientes, y luego, imagínense, 14 provincias más Entre Ríos, 15 cada 28 años, volvía al poder a Buenos Aires por 2 años. Bueno, estas son las brillantes ideas en lo económico, libertad de comercio, libertad del ciudadano, libertad religiosa, etcétera, 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 que plantea las instrucciones de Artigas. Y vamos a ir terminando con la unidad número 8, que es el Congreso de Tucumán. En el Congreso de Tucumán es digamos, un interregno. La Asamblea del 13 fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque asume Alvear comienza con el proyecto unitario, enfrenta a Artigas, es derrotado, es destruido, y entonces se tiene que ir. Las autoridades nacionales cesan. Vuelve al Cabildo, el Cabildo reinicia las acciones, y siempre se ven todos los proyectos. Estos son todos ciclos históricos que se terminan fracasando hasta recién 1853. ¿Por qué? Porque Buenos Aires quiere el poder. Y si no lo puede obtener, pasa acá con esto, con la Asamblea del Congreso de Tucumán, con la Constitución del llamado Congreso de Buenos Aires, Constitución del 26, que mañana va a hablar el doctor Fabián Nieves y Francisco Valenzuela. Pero en todo este proceso del Congreso de Tucumán, lo importante es que ahí se pudo dar otro paso. Se declaró la independencia. Brava tuvieron las personas que la declararon. El frente de batalla estaba a 180 kilómetros. Su cabeza tenía precio, pero se la pudo hacer gracias a San Martín, que imponía. Recuerden este detalle, la declaración de la independencia argentina fue incompleta. ¿Cómo nos fallaron nuestros diputados? Porque el primer acta dice la declaración del monarca, de la monarquía española, del monarca español y de toda la Casa Real Española. Perfecto. ¿Y qué faltaba? A instancia de San Martín y de tantos patriotas, se tuvo que agregar luego en sección secreta, parece que tenían miedo los diputados, y de toda otra dominación extranjera. ¿Por qué? Porque había diputados ahí que jugaban a traer un rey francés, los belgranianos que debían traer a Joaquina Carlota, la hermana de Fernando VII, otro que venga un rey inglés. Entonces, había múltiples proyectos de Estado. En cambio, San Martín también con Belgrano compartían. Bueno, Belgrano ahí planteó la monarquía incaica, pero era carlotista. La monarquía incaica era buscar un inca para que gobierne estas tierras, esta soberanía. Pero también tenía ese proyecto de traer a Joaquina Carlota. San Martín, en cambio, el que tenía el proyecto de independencia total. Aunque después, al final de su campaña, esto está fuera del marco, pero para entenderlo a San Martín, alguna vez lean los tratados de Punchauca, o las negociaciones de Punchauca y Miraflores. Se dan allá, en 1821, antes de la entrevista con Bolívar, donde, en 1822, San Martín propone al virrey de Perú la paz y la alianza con España, a cambio de la independencia total en 4 grandes reinos, gobernados por 4 hijos de Fernando VII, y que América y España conformen la gran comunidad de naciones españolas. ¿Saben qué estaba planteando San Martín? Lo que después se conoce hoy, yo le voy a decir una palabra y te van a decir, pero es eso. ¿Qué es la Commonwealth o la Commonwealth? ¿Alguien sabe? La Comunidad de Naciones Británicas. La Comunidad de Naciones Británicas. El Imperio Británico y todas sus ex-colonias que fueron independizándose y conforman hoy. Cuando peleamos con Malvinas, por Malvinas, peleamos contra la Commonwealth. Analicen qué hizo Sudáfrica, qué hizo Nueva Zelanda, qué hizo Australia, qué hizo Canadá, qué hizo Estados Unidos, qué hicieron todas las islitas de Oceanía, todo lo que tienen un trapo rojo con una cruz azul con distintas estrellitas. Conforma parte de la Comunidad de Naciones Británicas. Hasta Jamaica, Trinidad y Tobago, formaron parte de todo tipo de actividades de bloqueo económico, político y acciones contra la República Argentina en la Guerra de Malvinas. Esto es para que aprendamos alguna vez historia. Nosotros le teníamos a Perú y a Venezuela.
Y todos nuestros vecinos tratando de liquidarnos. Chile la oportunidad, Brasil su oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que ustedes sepan y aprendan historia. Eso planteaba muy lejanamente, ¿no? San Martín con esa comunidad de naciones hispánicas. Bueno, y luego acá es importante, en el Congreso de Tucumán, la Constitución de 1819. ¿Y por qué? Porque esta Constitución de 1819, ¿qué plantea? Plantea un perfil monárquico. En ningún lado, recuerden esto, porque esta es una pregunta de examen, en ningún lado la Constitución dice va a ser monárquica. Pero la Constitución plantea, señores, un director nacional que se asemeja a un poder unipersonal. Pero además, ¿qué? Plantea un Senado. Y ese Senado es muy particular, porque plantea un Senado con representación de distintos de los estados provinciales. Dice estados provinciales, pero cuidado, es una constitución unitaria. Las provincias no son autónomas o autárquicas, depende cómo después se va a encarar el federalismo. Son meras dependencias administrativas. Cuidado con este detalle. ¿Y qué plantea ese Senado? Senadores militares, senadores eclesiásticos, senadores políticos a través de los directores. Entonces lo que está planteando es un Senado amañado. ¿Y quién nombraba a los senadores de las provincias? El director nacional, que después cuando salía hizo como Pinochet, se iba como senador vitalicio. Que a su vez, ¿cómo venían los senadores eclesiásticos por la iglesia? A través del obispo de Buenos Aires. ¿Y con quién definía los otros dos senadores? Con el director nacional. ¿Y quién nombraba a los senadores militares en el grado coronel para arriba? El propio director. ¿Se imaginan? Estaba nombrando el Senado, una corte. Todo lo que conformaba el Senado lo era nombrado por el propio director. Entonces, este es el perfil que le da, después estudien el resto de la Constitución, obviamente. ¿Por qué se dice que esa Constitución tenía un rasgo monárquico? Porque además había idea de traer algún monarca europeo. Entonces, esa Constitución podía adaptarse inmediatamente a una monarquía constitucional. Bueno, Javier, Omar, me extendí un poco, es para hablar horas, pero bueno, con esto quisiera tener una primera, espero haya sido de utilidad. Y fíjate en el chat si hay algunas preguntas concretas y si no, damos por concluido. Sí, eso iba a decir, si tienen alguna duda pueden dejarlo ahora en el chat. Por ahí arriba leí que para rendir por Zoom también hay que vestirse de traje como se hacía anteriormente en forma presencial en las cátedras de Derecho. O sea, si podría explicar cómo sería en la cátedra B. No, miren, no. Si usted está de traje, nosotros vamos a estar de saco y corbata ese día, pero no hay problema. Puede estar en camisa, o una camisita y un saco, no hay drama. Eso es lo de menor, lo bueno del conocimiento, con eso estamos, en ese detalle. Pero le digo, chicos, la dama, bien presentable, no porque el vestido quede como vestido, pero ustedes en tribunales van a ver que es un desfile de modelos, las colegas como van, ¿no? Y cómo van los colegas. Más allá que uno va de camisa, a veces va con jeans, zapatilla, por una cuestión, pero hay momentos clave. Una audiencia de tribunales sería, o una visita al secretario, o una indagación, lo que fueren, sería una mesa de examen, para dar el ejemplo. Y uno va de riguroso corbata, porque el funcionario judicial está con corbata y saco, y uno debe estar así. Son prácticas que se van perdiendo, pero eso es un detalle mínimo. En Zoom no hay problema. ¿Sí? ¿Algo más? No hay más ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Si no hay nada más que agregar, vamos a dar por finalizada la clase de jueves. No sé si quiere decir algunas palabras. No. Gracias por la invitación. Gracias a la Cátedra B, ya que me tocó a mí hacer hoy uso de la palabra, estamos, siempre listos a disposición de quien nos convoque para lo que podamos hacer. Y bueno, mañana seguirán los colegas en el desarrollo de las unidades. Ya les voy a avisar que es 9:30 en punto. Y a disposición de ustedes siempre que nos convoquen y bueno, que el titular de cátedra y nuestras actividades, porque a veces estamos junto con congresos, seminarios, etcétera, podamos desarrollarlas.
Así que bueno, ha sido un gusto y les dejo a ustedes el cierre. Perfecto, doctor. Desde ya muchas gracias de parte de todos mis compañeros y compañeras de la agrupación. Cualquier duda que tengan los chicos nos pueden escribir por nuestras redes sociales, que en todas estamos como Hub Derecho UNE, o en los grupos de WhatsApp. Y ahí Javi si puede dejar nuestros números para que nos comuniquen quienes nos tienen nuestros números. Así Perfecto. que no hay nada que agregar, vamos a dar por finalizada la clase y nos vemos mañana nuevamente 9:30 con Sí, y tienen, de acá hasta esta mesa, ¿no? Porque si no es desgastante, también tienen los WhatsApp de los alumnos de los grupos, de los que se inician ahora. Ya a mí me toca Montecasero, mal curso de Corrientes, pero como Jerónimo tiene mi WhatsApp, pueden algunos elementos, algunas preguntas concretas que sean, que vos veas que le excede a ustedes, de bibliografía, de datos, pasame por WhatsApp y yo reenvío la pregunta, ¿me entendés? O algo por el estilo, ¿viste? Cosas que sean muy serias, muy profundas, que no puedan evacuar ustedes. Entonces le doy esa chance además. Gracias, profe. Bueno. Me sumo al agradecimiento de Omar y por sobre todo también agradecerle por la pasión a la hora de dar la clase. Sabemos, nos acaba de comentar que dejó a un cliente en espera, así que muchas gracias. Hablándole también a mis compañeros, a los chicos, a los compañeros que van a rendir, decirle de la importancia de ajustarse al material de estudio, que el profesor varias veces lo remarcó. Como en todo hecho, siempre hay algo de subjetividad, entonces entre distintos autores puede ir variando. Una vez que agarran el ritmo, sí se puede dar, si se quiere, eso de ir comparando los autores para ir sacando una síntesis. Pero es importante ajustarse a los autores. Y también por sobre todo la importancia de la materia. Muchos de ustedes son ingresantes. La historia es lo que nos marca la política del pasado y entonces nos va a marcar la política del presente. Entonces es importante la misma. La política como herramienta de transformación social, digo, la que crea leyes, la que desarticula leyes. Es muy importante comprenderla. Así que es una de las materias de primer año, pero es la que le va a marcar durante todo el trayecto de la carrera. Así es importante aprenderla. Y por sobre todo que es muy interesante saber qué pasó para entender el hoy. Otra vez, muchas gracias, profe. Y cualquier duda, consulta a los compañeros a disposición. El profesor ya dijo que está a disposición, así que nos escriben y nosotros le transcribimos la pregunta. Bueno, muy bien. Estamos, Javier, Omar, estimados alumnos que están presentes. Gracias a todos y nos vemos en la próxima, en algún momento. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.